estar con nosotros. Alberto, tú también estuviste contagiado. Sí, yo sí. Fíjate, los datos que estáis dando, que son los datos oficiales, tienen un gesto falso, porque la mayoría de las personas que nos hemos infectado no hemos ido a los centros sanitarios porque efectivamente, como seguramente ya sabréis, en la mayoría de los casos es tremendamente asintomático. Es decir, tú tienes una fiebre, un dolor de cabeza, un cierto dolor de bronquios, en la mayoría de los casos. Sin embargo, el problema está en que es tan brutalmente contagioso, es una barbaridad de lo rápido que se contagia, que deberíamos contar en España seguramente del orden de 50 o 100 casos por cada uno diagnosticado oficialmente. Qué barbaridad, Alberto. Está con nosotros Alex Piñón y Tania Gómez en esta mesa. Los invito también a que participen en la entrevista. Fíjate, Alberto, ahorita que comentabas esta situación de que el contagio es brutal y que el sistema de salud no tiene los mecanismos para identificarlos a todos, aun cuando tengamos ya un registro más amplio en cada uno de estos países, sobre todo en España. Pero ¿qué es lo que se ve, de acuerdo con tu experiencia, en los hospitales, sobre todo en este sector vulnerable que son los adultos mayores? Fíjate, ahí está el problema. Mira, tú, si ahora mismo, imagínate que tenemos que ingresar al 5% de la población, que es el que se estima que realmente puede necesitar una atención. ¿Qué ocurre? Que al producirse un contagio de una manera asintomática, es decir, tú lo tienes y lo estás incubando durante 5 días y no te enteras de que lo tienes hasta dentro de 5 días, e incluso si te enteras los síntomas son muy leves, tú lo vas contagiando durante ese tiempo. ¿Qué ocurre? Que como se está transmitiendo con tal velocidad, todos los casos de ingresos se tienen que producir a la vez. Y tú imagínate lo que es una ciudad, imagínate de 1 millón de habitantes teniendo que ingresar o intubar a 5.000 o 50.000 personas, que serían el 5% de los ciudadanos de esa ciudad. Entonces, ese es el gran problema, por eso hay que cortarle el paso. Alberto, leía yo que de quienes sí son hospitalizados, pues no hay suficientes respiradores y que incluso se les está dando la prioridad a la gente joven por encima de los adultos mayores, que incluso les quitan los respiradores. ¿Qué es lo que tú has visto? ¿Qué es lo que se dice por allá? Vale, eso es exactamente lo que ya estamos conociendo. Hay un momento en el que se produce un colapso de los centros sanitarios y, lógicamente, cuando ingresan a un paciente, supongamos, de 80 años, y a la vez aparece otro de 40 años, porque lógicamente, aunque sea asintomático con la mayoría de las personas, hay personas jóvenes que también pueden recaer en neumonía, precisamente pues porque igual o bien tenían una cierta debilidad, o bien porque ya tenían algún tipo de historial respiratorio conflictivo, y lógicamente hay que dar una prioridad al que teóricamente es más joven. Alberto, para concluir, tú fuiste diagnosticado. ¿Cómo fue el proceso? Porque aquí en México de repente nos dicen no deberían de acudir. No, importante. No, yo no fui diagnosticado porque es que la mayoría de las personas que lo tenemos no vamos a un centro sanitario porque sabemos que como tenemos unos síntomas leves y es una fiebre relativamente llevadera, pues nos aislamos y ya está, para no contagiarlo. Entonces, ¿cómo supiste que tenías coronavirus y qué medidas están tomando en tu caso los médicos que te están acompañando en este proceso para decirte que permanezcas aislado y de alguna manera acompañarte en la superación del coronavirus hasta darte de alta? Nada, mira, yo normalmente mi temperatura corporal ronda casi siempre los 35,7. Si yo ya supero los 37 grados es que tengo fiebre. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú has estado en contacto con muchas personas por trabajo y por desplazamientos y te encuentras en esa situación en la que por las noches tienes fiebre, te duele la cabeza y te duelen los bronquios, pues mira, te tomas un paracetamol, te quedas en casa, disfrutas de tu casa un poco y no incordias a los servicios sanitarios que seguramente necesitan atender a personas con muchos más problemas que yo en este caso. Alberto, veíamos imágenes que nos habían compartido respecto a la cantidad de gente que está en los hospitales sentados esperando atención. Se ve ya pues saturación, los médicos cansados, durmiendo en las esquinas o donde pueden. Está rebasando el coronavirus a uno de los sistemas de salud más importantes del mundo. Me parece que está dentro de los primeros 10. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Los va a rebasar a todos. Todos los sistemas sanitarios del mundo van a caer con el coronavirus, todos.
porque no hay una concienciación de la facilidad con la que se contagia y porque la mayoría de las personas que lo hemos tenido, simplemente por no dar más trabajo a los servicios sanitarios, nos hemos mantenido al margen. Pero eso lleva a que ustedes están escuchando unos números de infectados que son mucho más pequeños de los que realmente son. Y como se contagia con esa brutalidad, cuando llegue el momento en el que efectivamente se dispare la infección en todos los demás países en los que no se ha disparado, se van a colapsar todos los servicios sanitarios. De ahí las medidas que está tomando Estados Unidos y ya también Inglaterra, lógicamente. Sí. Te agradezco, Alberto Iturralde, analista bursátil, por este testimonio y por acompañarnos en Mega Noticias TVC. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego.